Buenos días, soy Laura Membrillo Ruiz, residente de segundo año de dermatología del Hospital Puerta del Mar. Hoy es 9 de junio, es lunes, y vamos a hablar de las malformaciones vasculares. En concreto, yo me voy a centrar en las malformaciones venosas, linfáticas y arteriovenosas. Este es el índice que vamos a seguir. Dentro de las malformaciones venosas veremos los tipos principales, las que afectan a la región cefálica, al tronco, las extremidades. Veremos algunas variantes especiales y algunos síndromes asociados. Dentro de las malformaciones linfáticas iremos hablando una a una de todas estas. Y dentro de las malformaciones arteriovenosas hablaremos de la clasificación y de algunos síndromes asociados. Las malformaciones venosas se clasifican fundamentalmente en las malformaciones venosas comunes y familiares, que constituyen las más frecuentes, el 95%, y por otro lado las malformaciones glomovenosas. Las malformaciones venosas comunes y familiares se caracterizan en la exploración por tener ese tono azulado, ser suaves, compresibles y típicamente se rellenan en posición inclinada. Estas mutaciones se encuentran en el 50 y en el 25% respectivamente de las malformaciones venosas comunes más frecuentes. La mutación en TEC se relaciona más con la afectación de la superficie cutánea. Por otro lado, las malformaciones glomovenosas se pueden diferenciar de las comunes y familiares en que son dolorosas a la palpación, parcialmente comprensibles, tienen un aspecto hiperqueratósico y a veces adoquinado y no suelen afectar a las vísceras. Las malformaciones venosas muchas veces se pueden confundir con los hemangiomas infantiles profundos o si afectan a una extremidad con el síndrome de Klippel-Trenaunay. La mejor prueba de imagen para caracterizarla y delimitarla es la resonancia magnética potenciada en T2. Comenzamos con aquellas que afectan a la región cefálica. Estas, además de la piel, pueden afectar a los labios, la mucosa bucal y estructuras más profundas. Típicamente se expanden cuando la cabeza está inclinada y tienden a provocar una distorsión de las características faciales de forma progresiva. Hay que tener cuidado dependiendo de la región en la que se encuentren, ya que, por ejemplo, si están en región parafaringia y laringia, hay que descartar un síndrome de apnea del sueño, ya que es una causa de muerte súbita. Cuando son muy extensas, hay que descartar defectos en el cráneo subyacente, que están presentes hasta en el 20% de los casos, antes de realizar la escleroterapia, que es el tratamiento más común. Aquí podemos ver algunos ejemplos de malformaciones venosas, en este caso en hemisfacie izquierda, que se extiende hacia el cuello, y aquí con afectación de la lengua, también del labio inferior, que ocasiona una mordida abierta. Las que afectan al tronco y extremidades suelen tener una repercusión estética y funcional. A nivel clínico se caracterizan por ser masas esponjosas de canales venosos, estásicos y flácidos, y a la exploración se vacían fácilmente al elevar y masajear la región afectada. En este caso sí que es frecuente la afectación profunda. Cuando afecta a nivel muscular suele haber episodios de dolor después del movimiento y en la mañana, y este dolor se debe típicamente a fenómenos de trombosis con formación de flebolitos en esos canales venosos. Cuando hay afectación articular a nivel clínico debemos sospecharlo por derrame y hemastrosis típicamente antes de los 10 años de edad. Vamos a hablar de algunas entidades especiales dentro de este grupo. Uno es el hemangioma sinusoidal, que típicamente afecta a mujeres de mediana edad y se presenta como nódulos azulados profundos que afectan a mama y extremidades. Y en la anatomía patológica lo que se pueden ver son lobulillos bien delimitados, rodeados de canales venosos grandes, llenos de sangre y de paredes finas. Otra entidad, la anomalía vascular fibroadiposa, que se presenta como una masa intramuscular dolorosa asociada a contracturas, y esta región es la más frecuente, la pantorrilla. El tratamiento suele ser decisión quirúrgica o crioblación percutánea. En la anatomía patológica lo que podemos ver estos son conductos venosos anómalos y grasos con fibrosis perivascular y agregados linfoplasmocíticos dentro del músculo esquelético atrofiado. Algunos síndromes asociados a malformaciones venosas son los siguientes. Se encuentra la malformación venosa cutánea y mucosa familiar, se ve de forma autosómica dominante y se ha visto esta mutación en TEC que da lugar a la hiperfosforilación y la activación constitutiva de TIE2, que es un receptor de la tirosincinasa específico del endotelio vascular. Se caracteriza por tener múltiples malformaciones venosas en piel, en boca y en músculos, y puede haber afectación visceral y malformaciones cardíacas. El síndrome de Eping o síndrome del neoazul en tetina de goma, en este caso es esporádico, y lo que vamos a ver en el niño, porque típicamente se diagnostica en la infancia, son pápulas y nódulos de azul oscuro, a veces sobre una malformación venosa subcutánea.
Pueden afectar a nivel gastrointestinal y ocasionar sangrado con la consiguiente anemia ferropénica, y es menos frecuente la afectación de otras vísceras. En este caso también se han visto mutaciones en TEC activadoras somáticas dobles, que son dos mutaciones dentro del mismo alelo del gen. Por otro lado tenemos el síndrome de Maffucci, que se caracteriza por lo que vemos en esta imagen: son nódulos de color de la piel o azules y asocian en condrón. Típicamente estos nódulos tienen la misma anatomía patológica que las malformaciones venosas y que el hemangioma de células fusiformes. Hay que tener cuidado con este síndrome, ya que puede afectar a la región cefálica y ocasionar complicaciones neurooftalmológicas graves. Por último, la malformación cavernosa cerebral y malformación capilar venosa cutánea hiperqueratóxica, que se suele manifestar en torno a los 30 años, con clínica neurológica tipo cefalea, convulsiones, incluso con hemorragia cerebral. Lo que vamos a ver en la piel son placas irregulares, color carmesí oscuro o morado rojizo, con una coloración azulada circundante. Es más frecuente que afecte a extremidades y se hereda de forma autosómica dominante. Se han visto estos tres genes. Este primero es el más frecuente, constituyendo el 90%. Este es un algoritmo sacado del Bolonia de cómo abordar las malformaciones venosas. Lo primero que hay que hacer es la sospecha clínica por ese tono azulado, por ser blanda y compresible. Después pediríamos una resonancia magnética, que es la mejor prueba de imagen para delimitarla, ver dónde se encuentra, si está en la región cefálica, en extremidades, en tronco. También es importante descartar si hay coagulopatía intravascular localizada, pidiendo pruebas de coagulación, y en caso de que haya una alteración, poner heparina o aspirina a dosis profiláctica. En cuanto al tratamiento general de las malformaciones venosas, lo primero es evitar traumatismo y cortes de alto impacto, la escleroterapia con distintas sustancias, la excisión quirúrgica si es posible, y existen otras opciones como el láser, la ablación por radiofrecuencia. Y bueno, también tener en cuenta las complicaciones según donde se encuentre la malformación, como ya hemos dicho antes. Si se encuentra a nivel parafaríngeo, pues descartar el síndrome de apnea del sueño. Si está en la mejilla o la lengua, tener en cuenta que conforme el niño crezca puede ocasionar asimetrías. En las malformaciones orbitarias puede provocar exoftalmos, ensanchamiento óseo, y en las extremidades pueden provocar también asimetrías, siendo más frecuente la hipoplasia que la hiperplasia. Pasamos ya a las malformaciones linfáticas, iremos viendo brevemente una a una. El linfoedema primario, típicamente lo que pasa es que se acumula líquido linfático en las extremidades, siendo más frecuente en inferiores que superiores, y todo esto conlleva mayor riesgo de infecciones bacterianas y de septicemia. Cuando es generalizado, hay que pensar que haya una linfoangiostasia intestinal o pulmonar, incluso puede ocasionar una enteropatía sudativa y derrames pleurales. Según la edad de aparición, se clasifica en congénita, peripuberal y tardía. La congénita, la más frecuente, es la enfermedad de Milroy, que se caracteriza por linfoedema por debajo de la rodilla, venas prominentes y uñas hacia arriba. En la forma peripuberal destaca el síndrome de linfoedema distiquiasis. Esta distiquiasis consiste en un crecimiento anómalo de las pestañas en la glándula del lingomio. También suele haber venas varicosas y uñas amarillas. Y también existe una forma tardía menos frecuente, que aparece después de los 35 años. Por otro lado, tenemos la malformación linfática macroquística, antiguamente conocida como higroma quístico. Las localizaciones más frecuentes son el cuello, la axila y la pared torácica lateral. Se puede hacer el diagnóstico prenatal con ecografía, y esto es importante ya que está en relación con muchos síndromes. Lo que vamos a ver es esto: una masa grande, blanda y translúcida, y cuando se hace sensible, está tensa, tiene una coloración morada amarillenta, debemos pensar que haya habido una hemorragia espontánea. La microquística, antiguamente conocida como linfoangioma circunscrito, afecta más a extremidades proximales y a tórax, y tiene una apariencia bastante distinta a la anterior. Lo que se ven son placas con brotes de vesículas claras o hemorrágicas diseminadas en superficie. Podemos tener una combinación de ambas, micro y macroquística, y dependiendo de la localización, pues nos va a dar distintas clínicas. Cuando se localiza en la región cefálica, pues dependiendo del nivel al que esté, nos puede dar una asimetría mandibular, unos oftalmos. A nivel de extremidades tiende a empeorar conforme el niño crece, provocando asimetría de extremidades, y en la boca incluso puede causar septicemia. La anomalía linfática generalizada es extensa y multifocal, podemos encontrarla a muchos niveles. Suele haber afectación de vísceras y de hueso.
La enfermedad de Gorham-Stout consiste en malformaciones linfáticas que producen lesiones osteolíticas, provocando fracturas patológicas y las consiguientes deformidades a nivel de la región donde se encuentra. Por último, la linfoangiomatosis caposiforme es una forma de malformación linfática generalizada en la que hay una afectación progresiva de mediastino, de pulmones, retroperitoneo, vasos, huesos, tejido blando y piel. Tiene muy mal pronóstico y debemos sospecharlo cuando el niño aparece con un deterioro respiratorio, asociado a derrame pleural y pericárdico, hemorrágico, coagulopatía, y a veces aparece una masa subcutánea que se va agrandando y puede aparecer encima una mancha rojo-morado superpuesta con vesículas linfáticas. Este fue el caso de una niña de 1 año que comenzó con coagulopatía y deterioro respiratorio. Se hicieron varias pruebas de imagen porque no se sabía lo que tenía y se vio que había un hidroneomotora derecho. También tenía nódulos hipotensos en el bazo que se veían hipoecoicos en la ecografía. Finalmente la niña murió y en la autopsia se vio que era una linfangiomatosis caposiforme. Bueno, y dejamos ya atrás la linfática y pasamos a la arteriovenosa. Iremos viendo uno a uno los estadios. Según su tamaño, cuando son pequeñas, se suele localizar en el labio superior, en la barbilla, en la mejilla, en una zona del lateral de la región frontal. Y cuando son más grandes, típicamente afectan al surco nasolabial y a la oreja, extendiéndose a la región temporal y al cuello. En la fase quiescente latente, lo que podemos ver son estas lesiones maculosas, levemente infiltradas, rojas, calientes, que a veces podemos confundirlas con la mancha en vino de Oporto. Cuando están en expansión son masas calientes que pueden palpitar y tener aleteo sobre venas de drenaje dilatadas. En la fase destructiva puede haber necrosis, hemorragia, ulceración y asociar afectación del hueso. Comenzamos con algunos síndromes asociados a las malformaciones. El síndrome de Koch, que se caracteriza por malformaciones arteriovenosas cutáneas, también puede afectar a nivel vertebral e intravertebral con la afectación de la médula y meninges. Tienen mal pronóstico, aunque la embolización puede mejorarlo. Se trata de un síndrome esporádico y el mal pronóstico se debe a que pueden aparecer déficits neurológicos al principio de la vida adulta, ya sea por la expansión de la malformación por efecto masa o por hemorragia subaracnoidea. La clínica neurológica puede ir de dolor de espalda, radiculalgia e incluso a una auténtica paraplegia. En este caso lo que vemos es una mancha que parece un parche salmón, pero sobre la mancha fueron apareciendo máculas rojizas que se fueron volviendo nodulares y se diagnosticó de malformación arteriovenosa. Aquí otro ejemplo, donde asociamos una resonancia magnética donde se ve la afectación de la médula. El síndrome de Bonnet-Chalmers-Blanc tiene afectación segmentaria a nivel de la región craneofacial y órbita y cerebro. Y también puede dar clínica neurológica, que puede ir desde convulsiones, hemiparesia o hemiplegia, dependiendo de dónde se localice y dónde ejerza el efecto más. El síndrome de Parkes-Weber provoca una hipertrofia de las extremidades, tanto de longitud como de circunferencia, debido a una fístula arteriovenosa de flujo rápido, a diferencia del síndrome de Klippel-Trenaunay, que es de flujo lento. Suelen desarrollarse lesiones líticas óseas, insuficiencia cardíaca y tienen un mal pronóstico después de la pubertad. Este complejo síndrome que asocia malformación capilar, malformación arteriovenosa, se clasifica en dos tipos. Ambos son autosómicos dominantes. El primero se asocia más con esta mutación, raza 1, y en la clínica lo que vemos son máculas rosa marrón con borde pálido estrecho. Y en el tipo 2, donde se ha visto más esta mutación, puede verse como el tipo 1 o ver como una región central pálida, asociando hipotricosis del área afectada, y el paciente puede presentar también telangiectasia. Estos son algunos ejemplos de estas máculas con un borde así más pálido. Y por último, el síndrome de tumor amartoma PT. Este síndrome abarca varias enfermedades con mayor riesgo de neoplasias malignas y a nivel cutáneo lo que vamos a ver son malformaciones venosas multifocales, intramusculares, de flujo rápido. Se pueden asociar a grasa ectópica y dilatación segmentaria focal de las venas de drenaje. Bueno, y como resumen de algunos tratamientos posibles dentro de las malformaciones venosas, como ya hemos dicho, lo más frecuente es la escleroterapia y la decisión quirúrgica. Puede mejorar la clínica, las prendas elásticas, se asocia a coagulación intravascular localizada, el uso de heparina, de aspirina dosis profiláctica y el sirolimus.
En la malformación linfática, dependiendo del tamaño, si es macro podemos preferir la escleroterapia percutánea, si es micro, excisión quirúrgica. Y bueno, en periodos de inflamación se pueden hacer tratamientos sintomáticos con AINES, corticoides y antibioterapia. En las malformaciones arteriovenosas lo que más se tiende a hacer es la embolización seguida de la excisión quirúrgica. Y bueno, como conclusión de esta charla, saber que las malformaciones venosas y linfáticas son entidades complejas que pueden tener distintas afectaciones, ya sea superficial o profunda, y que las implicaciones pueden ir desde estéticas hasta ser graves con afectación neurológica. Muchas tienen una base genética identificable, a destacar el gen T, que está presente en muchas de ellas. El diagnóstico por imagen es clave, recordad pedir una resonancia magnética potenciada en T2. El manejo suele ser multidisciplinario, por eso la importancia de presentar los casos en comités y saber que existen múltiples síndromes asociados, que no solo nos quedemos a nivel cutáneo, ya que hay muchos que tienen afectación de, pues, si el de extremidades provoca una asimetría conforme el niño crezca, las manifestaciones neurológicas que hayamos visto. Y muchas gracias por vuestro tiempo.